Así es, el príncipe William y Catalina acaban de confirmar que la reina Camila ha recibido la orden de abandonar Windsor Lodge y la manera en que todo esto sucedió es, francamente, más extraña de lo que la mayoría imagina, porque durante semanas, Camila se comportó como si ese lugar le perteneciera para siempre. No solo se alojaba allí, no solo lo usaba, sino que lo trataba como si tuviera la propiedad completa. Estaba aprobando costosas renovaciones, despidiendo a personal de larga data, restringiendo el acceso de miembros de la familia a ciertas áreas, y presentaba todo a los invitados como si Carlos le hubiera entregado las llaves de forma permanente. Y al principio, nadie se opuso. Ese silencio le dio margen para continuar, pero entonces, Catalina aparentemente notó algo que Camila jamás pensó: que alguien descubriría. Varios objetos personales de la reina Isabel y la princesa Diana habían desaparecido de las habitaciones donde siempre se guardaban. No se habían perdido, nadie los reclamaba. Habían sido envueltos, etiquetados y trasladados a un almacén por instrucciones que se remontaban a la oficina de Camila. William nunca dio su aprobación. Catalina nunca fue consultada. La familia ni siquiera fue informada hasta que un miembro del personal, visiblemente asustado, rompió filas y dijo algo. Esa única revelación lo cambió todo. Lo que parecía una simple remodelación, de repente se presentó como un intento de borrar la identidad de Windsor Lodge para imponer la propia autoridad. Se reubicaron retratos, se reasignaron habitaciones de invitados, se cancelaron acuerdos familiares sin dar explicaciones al personal que cuestionó las órdenes. Se le dijo que los residentes ahora respondían ante la reina. Ahora, antes de continuar, si disfrutas de este análisis y deseas más actualizaciones de la realeza al instante, suscríbete y únete a nosotros aquí en Crown Watch. Solo toma 2 segundos y ayuda enormemente al canal a seguir cubriendo estas historias. Bien, Catalina no explotó al enterarse. Hizo algo mucho más efectivo: pidió los registros. Empezaron a llegar listados de almacenamiento, luego solicitudes de renovación, instrucciones de acceso, y objeciones por escrito de los administradores de la casa, y una de esas advertencias señalaba claramente que ciertos objetos no podían moverse sin la aprobación familiar. La oficina de Camila recibió esa advertencia. La mudanza siguió adelante. De todos modos, fue entonces cuando Guillermo se involucró directamente. Descubrió que una caja precintada contenía algo relacionado con Diana, un objeto que él creía que estaba protegido contra su retirada sin su conocimiento directo. Y para Guillermo, esto dejó de ser un desacuerdo sobre muebles o la asignación de habitaciones, se convirtió en un desafío a la memoria familiar, al procedimiento del palacio y a los límites del poder de Camila. Él quería una respuesta. ¿Quién dio la orden final? El rastro documental no terminó en algún asistente junior. Cruzó la oficina privada de Camila, sorteó 2 objeciones separadas y se adentró en una cadena de instrucciones que trataron Windsor Lodge como si fuera su territorio personal. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. Se habían utilizado recursos reales para pagar cambios que nunca fueron aprobados. Ese descubrimiento puso a Camila en una situación que no podía justificar con su estatus o la ceremonia. Catalina aún intentó evitar que esto se hiciera público. Envió un mensaje privado pidiendo a Camila que restaurara los objetos retirados, revirtiera las restricciones de acceso y pausara las renovaciones hasta que la familia pudiera revisar todo junta. La respuesta de Camila fue fría. Declaró que ahora Windsor Lodge estaba bajo su mando. Catalina debía ocuparse de sus propios asuntos. Esa respuesta causó más perjuicio del que Camila previó. Catalina se había acercado a ella en privado, justamente para no avergonzar a Carlos ni fracturar a la familia. En lugar de ceder, Camila la desestimó y reafirmó su postura. Al cabo de unos días, se reasignaron más empleados, se canceló otra visita familiar. Un nuevo conjunto de directrices describía la residencia como el hogar permanente de Camila, pero la permanencia exige evidencias. Cuando Guillermo exigió los documentos originales de ocupación, los funcionarios del palacio esperaban hallar una concesión firmada, una modificación del contrato de arrendamiento o una orden escrita de Carlos. No encontraron nada. Lo que descubrieron fue un acuerdo condicionado, uno que dependía de la aprobación familiar continua y del uso adecuado de la propiedad. Y oculto en la redacción, había una cláusula que, al parecer, la oficina de Camila nunca había leído. Si el personal de la propiedad o los recursos reales se utilizaban indebidamente, el acuerdo podía ser revocado. Al final de esa noche, Guillermo y Catalina ya no se preguntaban si Camila se había excedido, se preparaban para demostrarlo. Catalina reunió todas las advertencias, facturas, listas de inventario y notificaciones de acceso cancelado en un solo expediente. Guillermo solicitó una revisión exhaustiva y en algún lugar de Windsor Lodge, mientras Camila seguía actuando como si nadie pudiera
Al alcanzarla, los funcionarios ya habían comenzado a escudriñar la cláusula que podría sacarla de sus manos. El primer impulso de Catalina no fue la represalia, sino la contención. Sabía cuán rápido una disputa privada podía convertirse en un espectáculo público y también sabía que Carlos quedaría atrapado en medio en el momento en que Camila se sintiera acorralada. Por eso optó. Por la vía discreta se envió un mensaje solicitando una conversación privada, lejos del personal, lejos de las cámaras. Lejos de quienes ya cuchicheaban por los pasillos. La reunión fue breve. Catalina abordó primero la cuestión de los objetos desaparecidos. Explicó que varios artículos vinculados a la reina Isabel y la princesa Diana habían sido trasladados sin consulta previa y que los cambios de personal estaban empezando a afectar el acceso familiar. No acusó, no amenazó. Ella simplemente pidió que se suspendieran los desalojos hasta que Guillermo y la administración de la casa pudieran revisar lo sucedido. Camila no se retractó. Según personas cercanas al intercambio, respondió con la seguridad de quien creía que el asunto ya estaba resuelto. Windsor Lodge, dijo, ahora caía bajo su autoridad. Las decisiones del personal eran suyas, las renovaciones eran suyas. Catalina, en opinión de Camila, debía centrarse en su propia casa y dejar de interferir en asuntos que ya no le concernían. Esa frase cambió la atmósfera de la habitación. Catalina había abordado la conversación para evitar la humillación. Camila interpretó la moderación como debilidad. No hubo disculpas por los objetos retirados, ni preocupación por los miembros de la familia afectados, ni sugerencia de que algo fuera a reconsiderarse. En cambio, Catalina se quedó con una advertencia disfrazada de desestimación: retrocede o la situación se volvería más incómoda. Pero Catalina no retrocedió. En los días siguientes, las restricciones se endurecieron. Una visita familiar que había sido aprobada semanas antes fue cancelada sin explicación. Dos empleados de larga trayectoria fueron informados de que sus puestos estaban bajo revisión. Una suite de invitados, utilizada en reuniones familiares anteriores, fue reasignada para las visitas privadas de Camila. Nuevos asistentes empezaron a verificar nombres en la entrada, incluso de personas que habían accedido libremente al albergue por años. El mensaje era claro: Camila estaba afianzando su control antes de que alguien pudiera cuestionar su derecho a hacerlo. Un empleado describió el ambiente como cauteloso y tenso. Los miembros del personal dejaron de hablar abiertamente en las salas comunes. Las instrucciones llegaban verbalmente y luego se repetían por mensajes privados que desaparecían de los canales administrativos habituales. Algunos trabajadores obedecieron por temor a perder sus empleos. Otros, discretamente, empezaron a guardar copias. Catherine hizo lo mismo. Cada arreglo cancelado fue registrado, cada cambio de personal fue fechado, cada solicitud de acceso fue cotejada con la respuesta recibida. Recopiló listas de almacenamiento, notas de renovación, instrucciones de seguridad y los nombres de quienes recibieron la orden de ejecutar cada cambio. Lo que había empezado como una disputa familiar se estaba convirtiendo en un expediente. Entonces, un antiguo miembro del personal de la residencia se presentó con el detalle que involucró directamente a William en la disputa. Las renovaciones no se estaban financiando únicamente a través de la oficina privada de Camila. Las facturas mostraban que se habían utilizado recursos de la Casa Real para reformas que nunca recibieron aprobación completa. Los pagos se habían adjuntado a códigos de mantenimiento lo suficientemente amplios como para evitar atención inmediata. El mobiliario nuevo se listaba como reemplazos necesarios. El trabajo decorativo aparecía bajo el epígrafe de mantenimiento estructural. El personal asignado a tareas oficiales estaba siendo redirigido para apoyar los arreglos privados de Camila. Eso ya no era una cuestión de gusto, era una cuestión de autoridad. Cuando a William le mostraron los registros, no reaccionó con la ira que Camila podría haber esperado. Se quedó callado, leyó cada página. Preguntó quién había aprobado los pagos, quién había reasignado al personal, y quién había autorizado el almacenamiento de artículos vinculados a Diana. Cada respuesta llevaba al mismo lugar: la oficina de Camila. Williams solicitó entonces los documentos originales que regían la residencia de Windsor, no un resumen, no una explicación de un asistente. Los documentos reales. Buscaba el registro de propiedad, los términos de ocupación, las condiciones de financiación y cada enmienda relacionada a los administradores del palacio. Empezaron la búsqueda. Inicialmente, en el círculo de Camila se asumía que la revisión confirmaría lo que ella venía diciendo, que Carlos le había otorgado amplio control, que su puesto era seguro, que Guillermo podría oponerse, pero no podría revertir nada sin desafiar abiertamente al rey. Entonces, un archivero halló una frase oculta en el expediente del residente. La redacción no describía una propiedad permanente, no otorgaba a Camila un arrendamiento sin
Restricciones hacía referencia a un acuerdo familiar condicional, uno que dependía de la aprobación continua y el uso adecuado de la propiedad, y debajo de esa frase había otra referencia, una cláusula aparte. Esa cláusula no se refería a la decoración, se refería al mal uso, gastos no autorizados, acceso restringido, y el poder de revocar la ocupación cuando la propiedad familiar se trataba como territorio personal, una que la oficina de Camila parecía no haber leído nunca. Guillermo no confrontó a Camila en el instante en que se encontró la cláusula. Esperó a que el expediente del residente fuera cotejado con los registros de financiación, las órdenes de personal y las instrucciones para trasladar las posesiones familiares a almacenamiento. No quería lagunas, ni una negación fácil, ni margen para desestimar el asunto como un malentendido. Para cuando se organizó la reunión, él había visto suficiente. Camila entró creyendo que la discusión sería sobre procedimientos. William dejó claro que se trataba de conducta. Colocó los documentos frente a ella uno por uno: las visitas canceladas, los empleados reasignados, los cargos de renovación, las restricciones de acceso, la orden de almacenamiento vinculada a las pertenencias de Diana. Luego hizo la pregunta que ella había evitado: ¿que le daba derecho? Camila no respondió con un documento, respondió con estatus. Dijo que los residentes habían sido puestos a su disposición. La casa entendía su posición y Charles no tenía objeciones a los cambios en su opinión. Eso era suficiente. La aprobación del rey no necesitaba estar escrita cada vez que ella reemplazaba a un miembro del personal o alteraba una habitación. William no estuvo de acuerdo. Le recordó que Windsor Lodge no era una recompensa privada. Este documento albergaba la historia familiar, los gastos oficiales, los bienes protegidos y los acuerdos que involucraban a más de una familia. Un pacto verbal no podía anular las estipulaciones escritas, ni justificar el traslado de pertenencias de su madre sin informarle. Fue entonces cuando Camila modificó su estrategia. Advirtió que insistir en el asunto avergonzaría a Carlos. Cualquier disputa pública por la casa de campo haría parecer que el rey no podía controlar a su propia familia, generaría titulares, revelaría intenciones ocultas y suscitaría dudas sobre quién ostentaba realmente el poder dentro de Windsor. La advertencia fue intencionada. William comprendió: si retrocedía, la familia evitaría el escándalo; si continuaba, él sería el culpable de provocarlo. Procedió entonces. William ordenó una revisión de cada decisión tomada desde que Camila empezó a considerar la casa de campo como su espacio personal. Se instruyó a los funcionarios a examinar la ocupación, la seguridad, el personal, los gastos, el mantenimiento, el acceso de invitados y la retirada de objetos. No se aceptaría nada basándose únicamente en la reputación. Cada reclamación requería pruebas. Catalina se convirtió en el foco de esa revisión. Había guardado las objeciones escritas enviadas por los administradores de la casa. Algunos advertían que el personal de larga data no podía ser removido sin consulta. Otros cuestionaban las cuentas de mantenimiento utilizadas para reformas privadas. Un mensaje pedía a la oficina de Camila que pospusiera la transferencia de objetos familiares hasta que su estado hubiera sido confirmado. La respuesta fue concisa: proceder según las instrucciones. Esa frase eliminó la posibilidad de confusión. Se le había indicado a la oficina de Camila que había límites. Decidió continuar. Siguieron más documentos. Una nota de seguridad mostraba nombres vinculados a la casa de Williams en una lista de acceso restringido. Un memorando de personal describía habitaciones antes reservadas para visitas familiares como si estuvieran bajo la dirección exclusiva de los ayudantes de Camila. Una factura incluía trabajos solicitados antes de su aprobación. Poco a poco, el patrón se volvió imposible de ignorar. No fue una mala decisión aislada, fue un sistema. La evidencia más reveladora provino de un administrador que asistió a una reunión de planificación anterior. Camila había hablado de la casa como si su futuro estuviera decidido. Discutió nuevos arreglos para invitados, una estructura de personal revisada y habitaciones que ya no estarían disponibles para uso familiar compartido. Al preguntarle si había recibido autorización permanente, uno respondió que nadie desafiaría a la reina. Basaron el plan en esa creencia. La revisión de Williams la puso en tela de juicio. Al final de la revisión, los funcionarios llegaron a una conclusión: que Camila no esperaba. Su puesto en Windsor Lodge no estaba protegido por propiedad, un arrendamiento permanente ni una concesión real. Sin restricciones se le había permitido ocupar la residencia bajo condiciones que requerían uso adecuado, acceso compartido y respeto por su propósito familiar. Los documentos también otorgaban a la administración la autoridad para intervenir cuando esas condiciones se incumplieran. William solicitó una verificación final. Quería confirmación de que la cláusula podía hacerse cumplir sin que Carlos firmara una nueva orden y sin el consentimiento de
Camila, la respuesta llegó esa noche podía, pero con ella llegó otro descubrimiento. El expediente de Catherine demostró que Camila había recibido 3 advertencias separadas antes de que comenzara la revisión. Cada una explicaba que su autoridad era condicional, cada una le pedía que revirtiera una decisión. Ignoró las 3. El palacio ya no decidía si Camila había malinterpretado el acuerdo, se trataba de decidir qué hacer con alguien a quien se le había advertido. Había entendido el riesgo y aún así había continuado. El expediente que William ordenó ya no era una recopilación de preocupaciones, se había convertido en un mapa de cómo se había construido el control de Camila, decisión tras decisión, mientras todos a su alrededor asumían que alguien más lo había aprobado. Catherine organizó el material en secuencia. Primero llegaron los planos de las habitaciones, luego los horarios del personal, después los registros de almacenamiento. A continuación, vinieron las instrucciones dadas a seguridad, las facturas adjuntas a las cuentas de mantenimiento y la correspondencia que mostraba cómo se habían manejado las objeciones no respondidas, anuladas, ignoradas. Una fotografía llamó inmediatamente la atención de William, mostraba una sala de estar antes de que comenzaran las modificaciones. Una segunda imagen tomada días después mostraba la misma habitación despojada de varias piezas familiares. Los muebles de reemplazo ya habían llegado. Un nuevo retrato se había colocado sobre la repisa. La habitación ya no parecía compartida, parecía reclamada. Ese era el punto. Los cambios no fueron aleatorios, siguieron un diseño claro. Se dio prioridad a los invitados personales de Camila. Sus ayudantes controlaban el acceso. El personal leal a la antigua administración fue reubicado de las zonas principales. Los objetos vinculados a generaciones pasadas se retiraron de la vista. Cada cambio hacía que la mansión se sintiera menos como un hogar familiar y más como una extensión de su corte privada. Catalina comprendió algo entonces. El comentario de Camila sobre centrarse en su propia casa no se había dicho por frustración, reflejaba un plan ya en marcha. A Catalina y Guillermo no se les pedía simplemente que toleraran una nueva decoración, se les estaba obligando a salir de una residencia que Camila pretendía controlar por completo. La prueba más sólida provino de un empleado de larga data que hasta ese momento había permanecido en silencio. El empleado había estado presente cuando se discutieron las primeras instrucciones de almacenamiento y había visto cómo se extendía la preocupación entre el personal veterano. Nadie quería desafiar a la reina, nadie quería perder un puesto ocupado durante décadas, pero una instrucción había parecido demasiado importante como para olvidarla. El empleado había guardado una copia, estaba firmada, el documento ordenaba la retirada de varios objetos protegidos y dirigía al personal a completar la transferencia antes de la próxima visita familiar programada. El momento era crucial. Se demostró que los objetos no se habían movido debido a reparaciones urgentes. Fueron trasladados antes de que Guillermo y Catalina pudieran percatarse de la situación. Luego, Catalina halló la advertencia adjunta. Dicha advertencia se había emitido 2 días antes, indicaba que los bienes mencionados requerían consulta y que ninguna transferencia debía efectuarse hasta confirmar la propiedad y el acceso familiar. La orden de retirarlos llegó después. La oficina de Camila sabía que este descubrimiento desmentía la última afirmación creíble de que la disputa se había originado por malentendidos. La orden no había sido un descuido de una oficina saturada, se había emitido tras explicar el riesgo por escrito. El ambiente en el equipo de revisión cambió. Los funcionarios que se habían mantenido cautelosos empezaron a expresarse con mayor franqueza. El pabellón había sido tratado como un espacio privado. Recursos de la realeza habían respaldado dicho cambio. Se había ignorado el acceso familiar. Aún así, los representantes de Camila intentaron una última defensa. Alegaron que Carlos había otorgado permiso verbal. Esa afirmación llevó la revisión a su fase más delicada. Los funcionarios buscaron cualquier elemento que pudiera respaldarla: una carta firmada, una enmienda al contrato de arrendamiento, una orden real, una nota del secretario privado del rey, incluso una anotación en un diario que confirmaba que se había debatido la autoridad permanente. No había nada que indicara que Carlos hubiera permitido a Camila usar la residencia. Eso no equivalía a concederle la propiedad. Es posible que él supiera que ella deseaba realizar cambios. Eso no era prueba de que él hubiera autorizado la retirada de bienes protegidos, el uso de fondos de la casa o la restricción del acceso familiar. Las palabras dichas en privado no podían anular las condiciones aceptadas por escrito. Guillermo preguntó entonces si la ocupación podía darse por terminada sin generar una nueva disputa constitucional. Los asesores legales revisaron la cláusula y la contrastaron con cada acción registrada en el expediente de Catalina. Su conclusión fue contundente: las condiciones se habían incumplido reiteradamente y la
Administración tenía la potestad de revocar el acuerdo. Guillermo y Catalina aprobaron el siguiente paso: se preparó un aviso formal en el se detallaban los incumplimientos, se ordenaba el cese de todo trabajo no autorizado, se restablecía el control a la administración de la casa y se exigía al personal de Camila que abandonara la residencia. Había una línea final: las llaves debían ser entregadas antes de una fecha límite estipulada. Al recibir la notificación, la reacción en Windsor Lodge fue instantánea: se cerraron puertas, se hicieron llamadas y se ordenó al personal guardar silencio. Un asistente afirmó que la decisión se revertiría antes del amanecer, pero la mañana llegó y nada cambió. La fecha límite se mantenía, y mientras la oficina de Camila buscaba a alguien dispuesto a detenerla, los funcionarios del palacio ya preparaban inventarios, órdenes de acceso y un plan de seguridad para la entrega. Por primera vez, la duda ya no era si ella se marcharía, sino cómo reaccionaría. La fecha límite se cumplió bajo una mañana en Windsor, y el vehículo que cruzó las puertas no era de Camila. Transportaba a 2 funcionarios de la casa, un supervisor de seguridad y el equipo de inventario que supervisaba la entrega. No había fotógrafos esperando afuera, no se había preparado ningún anuncio. El palacio deseaba que la transferencia se completara discretamente, antes de que los rumores se solidificaran en algo que no pudiera controlar dentro del palacio. Los asistentes de Camila se movían, archivos personales desaparecían de los escritorios, maletas de ropa eran bajadas por la escalera principal, las fotografías enmarcadas se envolvieron en tela y se colocaron junto a cajas etiquetadas. Un asistente se movía con celeridad entre habitaciones, revisando cajones y armarios contra una lista privada. Otro permanecía en la entrada exigiendo saber quién había autorizado a los funcionarios a entrar. Antes de que Camila terminara de hablar con Charles, la respuesta estaba contenida en el aviso: la autoridad había regresado a la administración de la casa al cumplirse el plazo. A partir de ese instante, ninguna habitación podía cerrarse a la inspección, ningún objeto podía salir sin ser revisado, que ningún miembro del personal privado de Camila podría permanecer después de la entrega final. Los funcionarios no discutieron, leyeron los términos y comenzaron. Esa calma empeoró la escena. Camila había anticipado resistencia que podría convertir en indignación. Voces elevadas le habrían permitido alegar falta de respeto. Una confrontación pública habría hecho que William pareciera imprudente. En cambio, cada movimiento era medido, cada caja se registraba, cada puerta se abría bajo autorización escrita. El proceso no le ofreció nada dramático contra lo que luchar. Entonces comenzó la primera disputa. Se habían colocado varios marcos plateados entre las pertenencias personales de Camila, pero el inventario los registraba como parte de la colección del palacio. Su asistente insistió en que habían sido regalos. Los funcionarios solicitaron los registros, no se presentó ninguno. Los marcos permanecieron. A continuación, un escritorio, luego 2 cuadros, después un gabinete con correspondencia de una casa real anterior. Cada vez se aplicaba la misma norma: la propiedad personal podía salir, la propiedad familiar no. Habitación tras habitación, se restauraba el límite que Camila había ignorado. Guillermo y Catalina no estaban presentes. Eso fue intencionado. Su ausencia evitó que Camila convirtiera la entrega en un espectáculo personal. Sin embargo, su autoridad estaba presente en cada documento sobre la mesa. Los registros de Catalina habían establecido el patrón, la revisión de Guillermo había activado la cláusula. Los funcionarios llevaban a cabo ahora la decisión que ninguno de ellos pretendía revertir. Camila finalmente entró en el vestíbulo antes del mediodía. Al principio se mostró serena, pidió ver al funcionario principal, cuestionó el calendario y dijo que la residencia no podía ser entregada mientras continuaran las conversaciones con el rey. El funcionario respondió que cualquier discusión familiar no suspendería el aviso. El plazo había expirado, la ocupación había finalizado. Fue entonces cuando la resistencia se resquebrajó. Camila acusó a Catherine de orquestar la humillación desde el principio. Dijo que las preguntas sobre personal y almacenamiento habían sido excusas diseñadas para debilitar su posición y retratarla como una intrusa. Luego, dirigió su ira hacia William. Él estaba usando el recuerdo de Diana, dijo, para castigar a cualquiera que lo desafiara. La sala quedó en silencio. La respuesta de William ya estaba escrita en las instrucciones de traspaso. La remoción no era un castigo por historia personal. Siguió a repetidas infracciones relacionadas con el acceso, el personal, los gastos y la propiedad familiar protegida. Ninguna acusación podía cambiar el registro. Camila rechazó esa explicación. Exigió que un salón privado permaneciera sellado hasta que Charles decidiera personalmente su estado. Su ayudante produjo una llave separada y se negó a colocarla con las otras durante varios minutos. Todo
Se detuvo el supervisor de seguridad, revisó el aviso, el funcionario principal abrió el calendario de ocupación completa, cada estancia del palacio estaba registrada, no había ninguna excepción privada, ninguna suite reservada, ni ningún derecho de acceso remanente. Tras la finalización, la última defensa se dio. Le informaron a Camila que conservar la llave equivaldría a rechazar la entrega. El funcionario no la amenazó, simplemente expuso lo que sucedería a continuación. Seguridad abriría la habitación, documentaría su contenido y registraría que la llave no se había entregado voluntariamente. El ayudante miró a Camila, ella asintió levemente. La llave se colocó sobre la mesa al caer la tarde. Los vehículos personales estaban listos. El personal de Camila se marchó por etapas, vigilado por funcionarios que cotejaban cada bulto con el inventario. Se cargaron las últimas cajas, el vestíbulo se vació en las puertas. Un vehículo se detuvo antes de incorporarse a la carretera que se alejaba de Windsor. Dentro, el silencio regresó, pero el palacio aún tenía una decisión que tomar. Los asesores no deseaban confirmación pública, creían que la familia podría describir la partida como un cambio de rutina y dejar que la historia se desvaneciera. William y Catherine no estaban de acuerdo, demasiada gente ya lo sabía, existían demasiados registros, el silencio daría pie a otra versión. Esa noche, decidieron hablar, y lo que estaban listos para confirmar haría imposible disimular la partida de Camila. William y Catherine eligieron sus palabras con cuidado, pero no había dulzura en el mensaje. Camila había abandonado Windsor Lodge, su personal privado ya no controlaba la residencia, las llaves habían sido devueltas, los trabajos no autorizados se detuvieron, y la administración de la casa había recuperado la autoridad sobre cada habitación, cuenta y punto de acceso. La confirmación se propagó rápidamente dentro de las oficinas del palacio. Los ayudantes entendieron lo que el público no. Esto no fue una decisión voluntaria, fue el resultado de una revisión que expuso hasta dónde había llegado Camila al creer que nadie la desafiaría. Había tratado la residencia como si fuera permanente. El documento decía lo contrario. William no celebró, ordenó que comenzara la restauración. El personal reabrió los registros de almacenamiento e identificó cada objeto retirado durante la ocupación de Camila. Trabajaron a partir de fotografías, inventarios y planos de habitaciones anteriores. Los objetos relacionados con la reina Isabel fueron separados de los muebles generales. Los objetos vinculados a Diana fueron cotejados con los registros de William antes de ser devueltos. Una caja permaneció sellada por más tiempo que las demás, contenía el objeto personal que inicialmente involucró a William en la disputa. El envoltorio estaba intacto, pero la etiqueta indicaba que estaba programado para ser trasladado a otro lugar. Si el empleado no hubiera hablado, el objeto podría haber desaparecido en una colección real más amplia, lejos de la casa y fuera del alcance de quienes conocían su historia. Catherine observó la restauración sin convertirla en una exhibición de victoria para ella. El resultado nunca se trató de arrebatar una residencia a otra mujer, se trataba de establecer un límite. Las propiedades compartidas no podían ser reclamadas por confianza. La memoria familiar no podía ser borrada de una habitación porque incomodara a alguien. La autoridad requería límites incluso cuando la persona que los ponía a prueba llevaba una corona. Esa lección quedó registrada. Se contactó a empleados de larga trayectoria que habían sido apartados. A algunos se les ofreció sus antiguos puestos, a otros se les pidió ayuda para reconstruir la estructura del hogar. Los acuerdos con los invitados volvieron a un control neutral. Los ayudantes privados perdieron la autoridad para decidir qué miembros de la familia podían entrar. La casa ya no era una extensión de la oficina de Camila, pero la victoria llegó con un coste. Carlos se enfrentaba ahora a preguntas que no podía eludir: ¿cuántos realmente había aprobado en las reformas? ¿O Camila había usado su nombre porque creía que nadie se atrevería a preguntarle directamente? Comprendía que los fondos reales respaldaban cambios privados. Lo más importante, sabía que se habían retirado pertenencias vinculadas a su difunta madre y a Diana. Después de advertencias escritas no hubo respuesta alguna. El silencio protegía al monarca, pero no protegía la confianza. Guillermo había aprendido que las promesas familiares eran inútiles sin pruebas. Catalina había asimilado que la diplomacia discreta podía confundirse con debilidad. Camila había descubierto que el estatus podía retrasar las consecuencias, pero no podía anular una condición firmada. Una vez que se reunían las evidencias, el equilibrio dentro de Windsor se alteró. El personal se volvió cauteloso con las instrucciones verbales. Los administradores exigían aprobación por escrito para decisiones que antes se gestionaban mediante conversaciones privadas. Los equipos de seguridad revisaron quién podía restringir el acceso a las residencias compartidas. Cada casa real comprendió el mensaje. Guillermo y Catalina desafiarían a cualquiera que tratara la tradición real como propiedad personal. La partida de Camila, por lo tanto,
Trascendió los confines de una sola residencia, señaló el instante en que su poder encontró un límite, no pudo maniobrar, había asumido que la posición de Carlos ampararía cada una de sus decisiones, pensó que Catalina mantendría su cortesía, que Guillermo eludiría los escándalos y el personal guardaría silencio. Todas estas convicciones se desvanecieron. Su caída fue resultado de sus propias acciones, de haber hecho una pausa Camila tras la primera advertencia. La disputa quizás se habría resuelto en privado si hubiera restituido los objetos, fiscalizado los gastos o facilitado de nuevo el acceso a la familia. Guillermo tal vez nunca habría solicitado la investigación. Por el contrario, cada negativa añadió una página más al expediente de Catalina. Cada intento de endurecer el control produjo un nuevo testigo. Al momento de recibir el aviso, el caso en su contra ya estaba consolidado por sus propias elecciones. Con la llegada de la noche, las estancias puestas en orden habían sido revisadas, la residencia recuperó su quietud. Aunque no una quietud de miedo, era la calma que sigue a una confrontación. Cuando todos asimilan que las normas han variado, Guillermo y Catalina no solo habían expulsado a Camila de la residencia de Windsor, le habían dejado claro que apelar a Carlos ya no serviría y que la siguiente disputa podría ser de mayor envergadura.